Hola, qué placer volvernos a encontrar. Bienvenidos a todos. ¿Qué tema el de hoy? Testigo arrepentido. ¿Escuchaste hablar de esa figura legal? Seguro que sí. Una figura que se empezó a usar en casos donde los casos eran muy complejos, una figura legal, para poder descubrir las entrañas de casos de corrupción, de casos de drogas, cosas que realmente son muy complejas de desentrañar. Entonces se utilizó para que esa persona que estaba en las internas de la oscuridad pueda hacerse acreedor de los beneficios de la ley, ¿verdad? Ahora, en la mafia o en lugares así, no quieren que vos salgas porque entonces vas a revelar un montón de secretos, ¿verdad? Entonces no se busca que eso no llegue a suceder. Ahora, Jesús nos dice que nosotros vamos a ser sus testigos. Nos dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Y utiliza un término legal y también utiliza otros términos legales. Por ejemplo, cuando en Romanos dice que la confesión, ¿sí? Habla de la confesión. Bueno, un testigo es alguien que confiesa. Dice Romanos, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó, vas a ser salvo. Utiliza el ser testigo, utiliza la confesión. Y vamos a ver hoy para qué nos sirven estas herramientas en el campo espiritual. Te voy a invitar a que compartamos un pasaje de Efesios 1, donde dice Pablo, yo también escuché de la fe de ustedes en el Señor Jesús y de vuestro amor por todos los santos. Y no ceso de dar gracias por ustedes y haciendo memoria en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es interesante lo que Pablo nos está revelando acá. Él dice que ha sido testigo de dos cosas que les encontró en esta iglesia de Efesios. Dos cosas que son fundamentales para luego recibir revelación en el conocimiento de Cristo. Nosotros queremos conocerlo más a Él, ¿verdad? Pero para que nosotros accedamos a esa revelación, primero es necesario un primer escaloncito, que es el que Pablo nos muestra acá en Efesios. Si yo quiero recibir revelación, debo ser parte del primer requisito, que es la fe en el Señor Jesucristo, y número 2, vivir en las herramientas del amor. Dice, yo soy testigo de la fe en Jesucristo y del amor hacia todos los santos, que ustedes se llevan bien con todo el pueblo de Dios. Entonces, yo puedo, cuando tengo esas dos características, puedo acceder a esta bendición apostólica que Pablo hace, esta oración que él hace para recibir el conocimiento de Cristo. Primero, Pablo vio el fruto y luego dice, como yo veo ese fruto, yo oro para que ahora pasen a un nuevo nivel. La gracia, para nosotros recibir la gracia de Dios, no necesitamos ningún mérito, ¿verdad? Porque es obra de Dios, es por gracia. Ahora, las obras de la fe son aquellas que muestran el fruto de esa gracia. Las obras de la fe no son ni buenas ni malas, son obras de fe. Las obras de la fe no son las buenas obras, sino ahora soy buenita o ahora sos buenito. No se trata de eso, sino que es una manifestación de la nueva creación. Cuando nosotros vemos a Abraham en el capítulo 15 de Génesis, Dios le hace una promesa. Las promesas que vos y yo recibimos, las palabras que Dios nos da, son por gracia, no requieren ningún mérito. Y lo vemos a Abraham recibir la bendición de que iba a tener un hijo, aun cuando su esposa era estéril y él era anciano. Recibe esa bendición. Capítulo 15. Pero pasan los siguientes capítulos y no vemos nada, no ha cambiado nada en Abraham. No se manifestó
esa obra de gracia en una obra o en un fruto en la vida de Abraham. Hasta que llega el capítulo 22, que es donde Dios le pide a Abraham que le ofrende su propio hijo. Mientras vemos a un Abraham que actúa como cualquiera de nosotros, no manifestó ninguna obra distinta, pero durante 7 capítulos lo vemos, digamos, igualmente. Pero en el capítulo 22 vemos que ahí ocurre la manifestación de lo que él había creído. Él había creído no solamente que Dios le iba a dar un hijo, sino que así como Dios podía darle un hijo, también podía resucitar a su hijo. Y entonces es cuando se manifiesta la obra de la fe de Abraham. Es cuando él decide obedecer y dice, si Dios me pide, es porque Dios es capaz de resucitar a mi hijo. Qué maravilloso cuando nosotros podemos tener ambas obras, las obras de la gracia, que no son obras nuestras, sino que las recibimos por fe, y las obras de fe. Ahí realmente es cuando nosotros comenzamos a acceder a un nuevo nivel. La obra de la gracia tiene que convertirse en una obra de fe, pero no porque Dios lo necesita. Dios no necesita mis obras de fe. Quien las necesita soy yo. Yo necesito experimentar que eso que yo creí es real, que eso que yo creí es verdadero, es algo que pertenece a la nueva creación. Nosotros conocemos diferentes niveles de oración en la Biblia, ¿sí? Oraciones por los débiles, oraciones por los enfermos, oraciones por los que están en el poder, por las autoridades. Pero hay una oración apostólica que no es para cualquiera, es para aquellos que ya han accedido al primer paso, como vemos acá en Efesios. Es una oración para aquellos santos cuya fe está firme y muestra el amor a sus hermanos. Amar y entregar mi vida en servicio me hace depositario de una oración apostólica de un nuevo nivel. Pablo dice, yo ya vi la fe de ustedes y ya vi el amor. Por lo tanto, oro para que se les dé la revelación de ese conocimiento de Dios, para que sepan y entiendan cómo Él es. Es una oración muy especial. Y ese conocimiento al que Pablo quiere que nosotros accedamos, que es un nuevo nivel, ese conocimiento está basado en, dice, que sean alumbrados los ojos del entendimiento. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, se les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, que para yo conocerlo a Él, interviene mi entendimiento. Entonces, ¿cómo me doy cuenta, digamos en castellano, por decirlo de alguna manera, si intervino mi entendimiento y yo estoy llegando a nuevos niveles en el conocimiento de Él, como dice Pablo en Efesios? ¿Cómo me doy cuenta? Muy sencillo. Mi vida es el resultado de lo que yo entiendo. El entendimiento no es ni más ni menos que lo que yo hago. ¿Cómo es tu vida? Eso es lo que entendiste. No lo que filosóficamente sabes explicar, no lo que te enseñaron en la iglesia, no lo que repetís, sino cómo es tu vida. Lo que yo hago, eso es lo que yo entendí. Ese es mi nivel de entendimiento. Es mi cosmovisión, es mi manera de ver la vida. Y se manifiesta ¿cómo? En lo que yo hago. Es algo muy concreto, ¿sí? Entonces, no hay una vida fuera de lo que yo entiendo sobre la vida, sino que sencillamente lo que yo hago es lo que yo entiendo. Y mi nivel de entendimiento es la antesala
de mis futuras decisiones. De acuerdo a lo que yo entiendo, de acuerdo a cómo es mi nivel de entendimiento, van a ser las decisiones futuras que yo voy a tomar. Y dice Pablo que ora para que se alumbre nuestro entendimiento, para que nosotros podamos llegar a un nuevo nivel en nuestras vidas. Yo entendí aquello que yo llevé a la acción. Eso es lo que yo entendí. Lo demás es cháchara, lo demás es bla, bla, bla. Lo demás son conceptos filosóficos. La filosofía que yo puedo decir y puedo, recitarme la Biblia entera si quiero, pero lo que yo entendí es lo que yo llevo a la acción. Entonces, si yo oigo sobre el amor, pero me sale una reacción de odio, de rencor, me sale ira, me sale angustia, me sale miedo, eso es lo que yo entendí. Y no hay ningún problema. A ver, tenemos que comenzar a aceptar que ese es nuestro entendimiento real. Ese es el escalón en el que yo estoy. Entonces, no es algo que yo... muchas veces queremos vernos mejores de lo que estamos, sin poder aceptar lo que realmente estamos pudiendo entender. ¿Qué es lo que estás pudiendo entender? Bueno, mira tu vida y eso es lo que entendiste, porque es lo que estás pudiendo llevar a la acción. Lo otro es lo que Pablo dice: yo oro para que se alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que ese entendimiento se ensanche. Técnicamente, lo que yo hago es lo que yo entendí. El entendimiento no es algo mental, no es algo de mi mente, sino es la comprensión de sabiduría. El entendimiento es algo eterno, es entender lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Es una comprensión profunda. Ese es el nivel de entendimiento que yo tengo. Es entender que yo pertenezco a algo más grande en mi vida. Y en la parte filosófica, nosotros tenemos muchas maneras, creemos que hemos entendido muchas cosas, creemos, es como que ya casi tengo paz imperturbable, ya casi, bueno, esa es la parte filosófica. La parte técnica es lo que me sucede, lo que pasa, lo que hago, eso es lo que yo entendí. Hasta ahí llegué. Y no está ni bien ni mal, simplemente que entonces tengo que hacerme acreedor de esta oración que hace Pablo, para que los ojos de mi entendimiento se ensanchen. El efecto del pecado en nuestras vidas nos encoge, nos acorta, ¿sí? Yo puedo amar menos, acepto menos, tolero menos, entiendo menos a mi hermano, a mi semejante. O sea, el efecto del pecado en mi vida es que mi entendimiento se acorta. Pablo le decía a los corintios: ustedes están estrechos en el corazón, o sea, se quedaron cortos, ensánchense. El pecado hace ese efecto. Ahora, si el pecado es quedarse corto, entonces la santidad es dar la medida, es alcanzar la medida. El pecado me hace corto, me hace estrecho, pero la santidad es dar la medida. ¿Qué medida? La medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Esa medida, dice Efesios 4:13, es llegar a la altura de un varón perfecto como Cristo. Y vos me dirás: bueno, yo ahí no llego nunca. Momento. Dios nunca me va a hacer entender algo a lo que yo no voy a llegar. O sea, tal vez yo me sienta corto, tal vez diga: no, realmente estoy muy corto, pero sabes que vas a llegar porque los ojos de tu entendimiento espiritual han sido abiertos. Tal vez ahora, ¿sí?
te veas que no alcanzás. A Pablo también le pasaba. Decía, por lo tanto, dice, yo me extiendo a lo que está adelante. No importa lo que no alcancé todavía, sino prosigo, decía él, prosigo al llamamiento. Sigo hacia adelante. Cuando entiendo según Dios, no me va a faltar la fe para llegar. Voy a conseguirlo porque ya tengo la obra, me va a pasar como Abraham. Tengo la obra de la gracia y luego voy a tener la obra de la fe. Abraham creyó y unos capítulos más adelante en su vida fue cuando pudo manifestar la obra de la fe porque ya su entendimiento se había ensanchado. Dios nos hace entender aquello a lo cual vamos a llegar y eso es una obra de la gracia. Ese entendimiento elimina todas las barreras de mi vida. Por lo tanto, soy un testigo arrepentido. Soy un testigo arrepentido porque salí de esas tinieblas donde mi entendimiento estaba corto y yo operaba siendo esclavo de ese entendimiento corto porque no podía ensancharme, porque tenía, dice, mi mente entenebrecida, nos dice la palabra. Pero cuando la luz de Cristo viene a nuestras vidas, yo entiendo, y no importa, entiendo por el Espíritu, y crezco en el conocimiento de Él. Y aunque todavía parece que estoy corto, sé que voy a llegar, sé que vamos a llegar, porque el que empezó la buena obra es el que la va a perfeccionar hasta el fin. Entonces yo tenía una luz que me parecía luz, pero en realidad era tinieblas. Es como la luz artificial. Vos ponés acá, por ejemplo, ¿no? Parece que hay luz, pero es luz artificial. Bueno, muchas veces nuestro entendimiento natural parece que tiene luz, pero es artificial. Pero cuando viene la luz de Cristo, entonces tenemos un entendimiento muy diferente. Ahí somos testigos de cómo las tinieblas nos tenían envueltos, de cómo las tinieblas me hacían ver las cosas de una manera corta. ¿Cómo me doy cuenta? Porque estaba sumido en sufrimiento, porque estaba metido en dolor, estaba esclavo de esa maraña, de esa oscuridad que opera. Pero Cristo dice que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y ahora algo pasó en nuestro entendimiento. Salí entonces, y soy testigo de haber salido de un entendimiento estrecho, corto, a un nuevo entendimiento, que no es según la carne, según Adán, sino que es según Dios. Y yo, por haber sido parte de esas tinieblas, soy testigo de eso. Simplemente porque fui parte del problema. Soy testigo de todos los argumentos que operan en el entendimiento de las tinieblas, en la oscuridad, en la estrechez, en el entendimiento corto. Soy testigo de eso porque empiezo a ver la verdad y la verdad me hace libre, pero puedo ser testigo. Y Jesús decía, ustedes me van a ser testigos. Yo soy un testigo arrepentido de lo que opera cuando el entendimiento está corto, cuando es pequeño, cuando está cerrado. ¿Sabes qué? El entendimiento se forma, se modela y el pensamiento es parte de nuestro entendimiento, pero el entendimiento supera nuestros pensamientos porque es parte de la comprensión. El amor que yo le puedo tener a alguien es proporcional al entendimiento o conocimiento que tengo sobre alguien. Por ejemplo, cuando yo no entiendo a alguien o no lo amo, es porque yo no lo puedo ver como parte mía, ¿sí? No sé, pongamos por ejemplo, no sé, un hijo. Si nuestro hijo hace algo,
lo entendemos perfectamente, lo justificamos, no sé, lo perdonamos, le damos miles de oportunidades. Pero cuando es el hijo del otro, yo, si hubiera sido mi hijo, ya sabría. Ese bien que ojalá hubiera sido hijo mío, decimos. ¿Por qué? Porque no lo siento parte mía, ¿sí? Entonces, mi amor es directamente proporcional al entendimiento y al conocimiento que tengo del otro, porque lo considero parte mía. Entonces, desde mi nueva naturaleza que soy en Cristo, yo puedo ver cómo operaba en las sombras, cómo entendía en esa manera de pensar, cómo operaba la oscuridad. Pero ahora entiendo las cosas como Dios las entiende, porque tengo la mente de Cristo. Ahora, ¿cómo es esto en nuestras vidas? No es un cambio de cartel. ¿Por qué? Porque supónganse que, no sé, yo tengo una fábrica de zapatillas, ¿no? Y entonces digo, bueno, pero ahora no voy a fabricar más zapatillas, ahora voy a fabricar muebles. Y pongo afuera, ¿no? Afuera en la fábrica pongo un cartel que diga fábrica de muebles, ¿sí? Fábrica de muebles. Excelente, la marquesina, preciosa, todo bárbaro, ¿sí? Pero cuando entro adentro, resulta que la fábrica tiene todos los mecanismos operativos para fabricar zapatillas. Entonces, ¿cómo es que yo voy a fabricar muebles si sigo teniendo todo el sistema operativo para fabricar zapatillas? No es posible, ¿verdad? Bueno, así sucede con nuestro entendimiento. No es solamente cambiar el cartel y decir, no, ahora declaro esto, digo esto. Ese es el cartel. Pero cuando realmente se renovó mi entendimiento es cuando todo mi sistema operativo cambió. Mi entender. Oír amor y entender amor según Dios. Eso es lo que Pablo decía. Yo ya vi el fruto de la fe, ya vi el fruto de amor en ustedes. Y ahora pido que se les dé revelación y sabiduría en el conocimiento de Él, para que se alumbren los ojos de vuestro entendimiento. O sea, mi entendimiento tiene que participar en conocerlo, porque cuanto más lo conozco, más lo amo. Y cuanto más entiendo, más mis acciones va a ser el cambio operativo. No va a ser solamente el cartel, sino que adentro de la fábrica estoy cambiando todo. Ya no estoy fabricando zapatillas, ahora voy a fabricar muebles. Bueno, de la misma manera, antes mi vieja manera de entender y de pensar era funcional al mundo de las tinieblas. ¿Y qué son las tinieblas? Las tinieblas es un sistema creado según mi mente carnal. Según la mente carnal. Ahora yo voy a ser un testigo arrepentido porque conozco muy bien cómo funciona ese entendimiento estrecho, ese entendimiento oscuro. Y ahora, dice Jesús, van a ser mis testigos de una nueva manera de entender, que es tan maravillosa que no solamente cambié el cartel, sino que hubo cambios reales y verdaderos. ¿Cómo? ¿Cómo veo eso? Cuando puedo hacer como hizo Abraham. Él recibió una obra de gracia, recibió una promesa, pero cuando llegó el momento, pudo comprobar que lo que había creído había hecho una transformación en él. ¿Cómo es eso? Sí, pudo decir sí. Yo voy a entregarle mi hijo a Dios. Si Él me dice que lo tengo que sacrificar, es porque Él lo va a resucitar. Estaba seguro y podía hacer el cambio operativo sin ningún problema. Había libertad dentro de Él. Mi madurez es proporcional al entendimiento de los asuntos de la vida según Dios. Mi madurez es proporcional
al entendimiento de la vida según Dios. Yo puedo ver las cosas, miren lo que dice 1 Corintios 13. Alguna vez fui niño y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran los de un niño. Pero ahora soy una persona adulta y todo eso lo he dejado atrás. Ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. 1 Corintios 13 es donde habla Pablo acerca del amor y lo relaciona con la manera de pensar, la manera de entender de un niño. Dice, yo alguna vez fui un niño, mi modo de hablar, mi modo de entender, mi manera de pensar era la de un niño. Pero ahora soy adulto y dejé esas cosas. Por lo tanto, mi madurez es proporcional al entendimiento de los asuntos de la vida según Dios. ¿Cómo viene ese entendimiento? Cuando yo doy el primer nivel para acceder al segundo. ¿Cuál es el primer nivel? La fe en Jesús y el amor por los hermanos. Dice Pablo, yo vi ese nivel. Efesios 1:15. Yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y vuestro amor por todos los santos, ahora dice, pido para que se alumbren los ojos del entendimiento y reciban espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Querés entender la vida según Dios? Comenzá a usar las herramientas del amor. Comenzá a usar tu fe. Comenzá a usar esas herramientas del amor. Porque cuando vos comenzás a usarlas, pasás a ser un testigo arrepentido de ver cómo operan las tinieblas, cómo te roban la paz, cómo te dificultan todas las cosas y comenzás a operar. No solamente ese es el cambio de cartel, sino cambia tu entendimiento, tu sistema operativo. Comienzo a entender la vida según Dios. Tengo la madurez según Dios. Oigo amor y experimento amor según Dios. Entiendo el amor según Dios. Y entonces voy a otro nivel, a ese nivel de una oración apostólica que Pablo hizo por nosotros, donde dice, ahora quiero que seas perfeccionado en ese conocimiento de Él, que tu entendimiento se expanda. Todo lo que el error había encogido, lo había achicado, lo habías hecho estrecho, ahora se va a ensanchar y vas a entender la vida según Dios. Cuando entiendas la vida según Dios, es como un globo aerostático. ¿Cómo es el globo aerostático? El globo aerostático, vos entrás, yo no hice nunca la experiencia, pero seguramente alguno de ustedes sí. Vos entrás en el globo aerostático, el aire llena ese globo, el aire caliente llena ese globo y simplemente el globo comienza a subir, porque como el aire caliente es más liviano, comienza a subir. ¿Sabes qué? La gracia de Dios es la que nos hace subir. Siempre nosotros somos atraídos por Jesús. Él dijo, cuando yo suba, a todos atraeré a mí mismo. Voy al Padre y voy a preparar lugar para ustedes, dijo. Yo los atraigo. La gracia de Dios siempre nos atrae. Me atrae a un nuevo nivel de entendimiento, a entender la vida según Dios. Ya no como un niño, como decía Pablo, sino maduramente. Entiendo el amor como lo entiende Dios. No como el cariño, que es nada que ver, sino como el amor que es según Dios. Entonces es como el globo aerostático. Ahora, ¿qué le pasa al globo aerostático? Tiene amarras, ¿verdad? Y hasta que vos no le soltás las amarras, no puede comenzar a subir. ¿Y sabes qué? Las amarras son muchas veces
nuestros miedos, nuestras limitaciones, nuestra mente todavía en oscuridad. Pero ahora que la luz de Cristo ha venido a nuestras vidas, nosotros podemos cortar esas amarras. Comenzamos con las dos primeras. Creo en Jesús, tengo fe en Él y el amor por nuestros hermanos. Cuando yo empiezo en esos frutos, en esa obra de la fe, entonces ya estoy preparado para subir a un nuevo nivel. Estoy en el globo aerostático. Y ahora Pablo dice, ahora se viene el entender y el conocerlo a Él. Ahora vamos de gloria en gloria. Vamos a subir a un nuevo nivel porque ya soltamos las amarras y ahora su gracia nos eleva. Por la gracia de Dios somos atraídos a Él y somos formados y edificados en Él. Señor, gracias por alumbrar nuestro entendimiento. Gracias, queremos entender la vida según la entendés vos. Queremos amar como vos amás. Queremos, Señor, tener ese entendimiento para que nuestras obras sean tan eficientes como tu gracia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque vamos a ser testigos de dónde nos sacaste, hacia dónde ahora estamos, para contarle al mundo de que allá vivíamos esclavos y vivíamos estrechos, pero tú nos ensanchaste y nos hiciste ver lo grande y lo hermoso que es tu obra en nuestras vidas. Te disfrutamos, Señor. Sos hermoso y en este año vas a ensanchar nuestro entendimiento para que la madurez de Cristo, la estatura de Cristo sea formada en nuestras vidas. Amén. Así va a ser. Gracias, Jesús. Te mando un beso. Nos vemos el martes que viene. Te espero.